Ya. Buenos días, muchachos, ¿cómo les va? Está, profe, buenos días. Apenas sabemos 5 estudiantes, ¿no? Bueno, vamos a continuar clases, ya estamos por terminar la materia. Nos falta aquí, bueno, modelos, ¿no? Vamos a avanzar lo que es el tránsito de crecidas que habíamos indicado. Entonces, primero, ¿hay preguntas sobre los temas, sobre la materia, alguna cosa? Todo está bien. ¿Qué tal, profe? Sí, Ahora, todo bien. Ya, bueno. Entonces Profe, vamos a continuar, ¿va? lo único que preguntar, ¿cuándo veremos el programa de GRAS, profe? GRAS, pero eso vamos a ver después, que terminamos primero, trabajemos de modelos, y ahí hay que entender qué son los modelos, ahí vamos a entrar. Ah, Todavía ya, nos porque yo falta. ya quería avanzar el proyecto ya en GRAS. No, no, con ustedes es el HMS, no es el GRAS. El GRAS Ah, es un ya. modelo hidráulico. Con ustedes es este modelo, ¿no? Es el G. La máquina está con, bueno, HMS, ¿ya? HMS, este nosotros. Este hemos de ver, ¿sí? Pero ese es modelo hidrológico, ¿no? Entonces, es el modelo hidrológico. Después, nosotros hemos de ver en hidráulica aplicada, hemos de ver el GRAS. Sí, es el modelo hidráulico, en cambio, para modelar ríos, ¿no? Es para modelar cuencas. Bien. Y justamente el modelo, este HMS hace esto, ¿no? Todo lo que estoy explicando, de lo que hemos venido calculando todo, sí, aplicando todo lo que hemos visto en hidrología, este modelo lo hace, este modelo. Y esas ecuaciones que estoy ahorita explicando también lo hacen, lo tiene el modelo. Muy bien. Entonces vamos a explicar, vamos a continuar clases. Es que mi máquina está con virus, me parece, pero bueno. Es la ecuación de almacenamiento y ya nosotros habíamos dicho que por lo general, pues si nosotros tenemos una cuenca, ¿no es cierto? Tenemos una cuenca y queremos hacer en este caso un modelo que se llama modelo distribuido. Sabemos si es que nosotros trazamos esta cuenca de acá, trazamos esta cuenca, ¿no es cierto? Todo esto, y luego trazamos esta otra cuenca, esta de acá, y luego tenemos esta. Ahí tendríamos la cuenca 1 y la cuenca 2. Entonces, ¿qué implica aquí? En este caso dijimos que esta cuenca va a tener ¿qué? Va a tener en este caso un hidrograma 1, ¿no es cierto? Y luego, pues, en este caso, esta tendrá un hidrograma 2, en este punto de acá, hidrograma 2, ya. Entonces, para que este hidrograma 1 se traslade hasta acá, se llama en este caso el tránsito de crecida. Sería en este caso el tránsito desde este punto acá. Entonces, el hidrograma 1 tiene que trasladarse al hidrograma 2 para sumarse con el hidrograma 2. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, este hidrograma 2, pongamos que este hidrograma 2 sea este valor acá, y este hidrograma sea este otro hidrograma así. Pongamos un caso, que el pico sea este 10, un ejemplo, ¿no? Ya, y este hidrograma sea 15, ejemplo. Ya, simplemente en valor. Entonces, supuestamente, si es que ese se traslada acá y suma con este, ¿cuánto podría ser? 10 más 15 sería 25. En conclusión, el caudal total aquí sería ¿cuánto? 25. Pero realmente no es 25. Entonces, este 10 no es exactamente el valor de 10, sino puede ser 8 o 7, lo que sea. ¿Por qué? Porque este pico de aquí, al trasladarse acá, tiene que, ¿qué? Tiene que, en este caso, hay un proceso que se llama laminación, que habíamos explicado, y que este caudal, pues, ya no viene este tipo de hidrograma, sino hidrograma que sale de ahí, digamos que entra acá, sería un hidrograma más o menos así, ¿sí? Un poco más plano, ¿sí? Entonces, más o menos sería por aquí, así. Entonces, todo este caudal que estamos aquí, este volumen, ¿qué pasará? Se laminará en el transcurso de esta distancia de aquí a acá. Sí, para eso hay algunos métodos, pues, en este caso que vamos a aprender despuesito. Entonces, miren ustedes, entonces, ¿qué hace? Como que se dice en este caso, aquí dentro de este tramo se aplica lo que es la ecuación de este caso, que se llama ecuación de almacenamiento. Exactamente, esta es la ecuación de almacenamiento que estaría relacionado a ese trámite de aquí. En este caso, el tránsito de la crecida desde aquí hasta acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a este trámite lo llama, en este caso, ¿llama qué? Lo llama como exactamente como un tramo en donde se va a laminar este hidrograma, que es bastante alto, y va a llegar a este hidrograma que es más bajo. El caudal va a ser el mismo, pero ya en menor tiempo en este caso, ¿no es cierto? Porque el caudal ya un poco se quedó por aquí, laminando. Es lo mismo que yo también había explicado, si es que yo tengo en este caso
tengo aquí, en este caso, aquí una presa, y esta presa, pues simplemente, pues se extiende así, ¿no? Se extiende así. Entonces el agua, al ingresar a este caso, ingresa el agua acá, y el agua, pues prácticamente se comienza a extender acá, ¿sí? Entonces cualquier caudal tan grande que ingrese, pues acá la presa va a ser un caudal ya más pequeño. ¿Por qué? Porque este caudal se extiende en toda la presa, se lamina, y prácticamente este hidrograma que entró acá directamente así, acá va a ser un hidrograma más o menos de esta naturaleza, así, más plano. Entonces, esta ecuación también aquí está definida en función de esta ecuación, ¿sí? Entonces, lo que hacen los autores y los hidrólogos dicen muy bien, en este tramo, más o menos, dependiendo de las dimensiones que tenga el río, el cauce, ¿no es cierto? En este caso, la hidráulica y todas esas cosas, pues aplicamos en este caso la ecuación se llama de almacenamiento, ¿sí? Y estamos, al hablar de ecuación de almacenamiento, llamamos este caso lo que es el tránsito de avenidas o el tránsito de crecidas, es decir, el tránsito de aquí a acá. Y así iremos trabajando diferentes tipos de tránsito de avenidas y de diferentes cuencas, de una cuenca a otra cuenca, o de una subcuenca a otra subcuenca, o de una microcuenca a otra microcuenca, y directamente tenemos el hidrograma final de salida acá en esta cuenca, ¿sí? Bien. Vamos a continuar. Entonces, aquí dice el tránsito de avenidas se basa en el principio de la conservación de la masa, en este caso, ¿sí? Aquí es I, ¿qué es? I es en este caso el inflow. Inflow es el ingreso. Este es out, que es el outflow, que es la salida, que es igual un proceso de almacenamiento que se da acá. Entonces, ¿qué dice? El ingreso del caudal ingresa acá, menos del que sale, es al proceso, en este caso, a la variación de almacenamiento que se da en este tramo. Lo mismo es cierto acá, lo mismo. Pues el ingreso de un caudal que se da este hidrograma, menos lo que sale de este embalse, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al proceso de almacenamiento aquí dentro de este embalse. Lo mismo acá, ¿sí? Entonces, explicando un poquito, o sea, cómo le toman los autores, prácticamente es esto, ¿no es cierto? Entonces, acá, para esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando hagamos el tránsito creciente? Saber exactamente el tiempo que se demora el diagrama en llegar de este punto a este punto, y en qué sección del río está laminándose esta crecida, ¿sí? Y acá igual, en cambio en la presa, tenemos que saber las dimensiones de este caso, que se llama en este caso área, altura, volumen de la presa, y el cual se ingresa al modelo, en este caso que dijimos del G, nos da el proceso de laminación de la crecida. Bien. Entonces, bien, ¿qué dice el I? ¿No es cierto? Habíamos dicho que el I que es el caudal efluente, digamos, afluente al caudal de entrada, que es IL, ¿no? El entrada, inflow, ¿no es cierto? Outflow, caudal de salida, que sale, ese es el almacenamiento en el tiempo dado. Por supuesto, en un tiempo dado, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que significa. Pues bajo esta tutela, nosotros trabajamos lo que es el tránsito de crecidas en este caso. Vamos a continuar. Ya. Acá, las otras suposiciones que tenemos para los diferentes escenarios, ¿no es cierto? Vamos a poner, se supone que los promedios de flujo al comienzo y al final de un intervalo pequeño de tiempo T es igual al flujo promedio durante este intervalo. ¿Qué decir en este caso? Los intervalos de caso. Intervalo dice, de inicio, digamos, de caso, el intervalo 1 más el intervalo 2 sobre 2 sería al flujo medio que está ingresando, menos el flujo medio que está saliendo, igual al almacenamiento medio en el tiempo dado. Es lo que está diciendo. Al final, si todo esto puede ser, en este caso, como un I, ¿no es cierto? Que hicimos la ecuación anterior, y esto sería como un O, estamos hablando de la ecuación anterior, o float, o salida. Y este sería en este caso como un S, digamos en este caso S sobre delta T, ¿cierto? Delta T. Exacto. O sea, S sobre T o en el tiempo. Entonces aquí estamos hablando en este caso el promedio de entrada de flujos menos el promedio de salida de flujos es igual al promedio de almacenamiento en el embalse o en la sección, en este caso, donde estamos transitando la crecida. Es lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué hace con esto? Yo puedo trabajar en diferentes tiempos y al final, pues, el primero más el segundo, ¿no es cierto? Más el segundo será dividido para 2 y luego más, en este caso, más el segundo, más el tercero dividido para 2 y así. Igual a las de salidas, ¿no es cierto? Entonces, todo depende de este caso del delta T. El delta T simplemente sería el tiempo que nosotros estamos analizando, en este caso, la crecida, que un poco va relacionado a la duración de la lluvia y a la laminación de la crecida en el embalse o en el tramo que estamos considerando. ¿Sí?
Entonces aquí dice utilizar los subíndices 1 y 2 para indicar las condiciones al inicio y al final del intervalo se puede escribir la ecuación. Entonces, simplemente está explicado de esa manera, ¿no es cierto? No sé si estamos entendiendo, por favor. O sea, esto, pues, algún rato o sea, los agüitas de la parte teórica, ¿no? Ya cuando manejemos el modelo lo hace internamente todo lo que estoy explicando, ¿sí? Ingresamos la información, pero hay que saber qué información ingresamos al modelo para poder saber si es que estamos calculando bien o no, ¿de acuerdo? Pero internamente el modelo tiene esto, ¿no? Todo modelo de este caso de tránsito de crecidas. El delta T es el más importante. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si es que estamos hablando que, por ejemplo, aquí ustedes van a saber, aquí un poco ya vamos introduciendo lo que es a los modelos. Por ejemplo, el factor T, ¿qué sería en ese caso? Los intervalos de tiempo en que nosotros queremos ir analizando, ¿no es cierto? Hay modelos que trabajamos a nivel diario, a nivel horario, a nivel mensual o a nivel anual. Más o menos parecido a lo que es la ecuación de balance hídrico, ¿no es cierto? En balance hídrico decíamos que si trabajamos a nivel anual, pues prácticamente las situaciones de lo que es infiltración, lo que es almacenamiento, esas cosas, como que se transformaba y se sumaba en la evapotranspiración real, ¿no es cierto? Simplemente. En mensual, más o menos algo similar, pero a nivel diario ya hay que considerar lo que es la infiltración, que es la transpiración y todo lo demás, trabajando a nivel diario y aún más a nivel mensual, digamos a nivel diario, horario. ¿Por qué? Porque no existe prácticamente, debe tomarse en cuenta que los procesos pues no pueden perderse, ¿no? En cuanto a recargas, toda esa cosa. Entonces, por eso hablamos de especialmente lo que es el tiempo o el delta T, el intervalo de tiempo. Por eso aquí dice, el factor más importante en la terminación del periodo, delta T, se recomienda que delta T comprendido entre 1/2 y 1/3 del tiempo de viaje, ¿sí? La cual te dará buenos resultados. 1/2 y 1/3, dice, ¿verdad? Lo más importante es la terminación del periodo delta T. O sea, delta T dice que es igual, más o menos tiene que recomienda, que sea a 1/2, ¿no es cierto? Se recomienda que entre 1/2 a 1/3. Entonces va a ser entre 1/2 a 1/3, ¿no es cierto? A 1/3 ¿de qué? 1/3, digamos, del tiempo de viaje, del TB, tiempo de viaje. ¿Sí? Tiempo de viaje, quiere decir tiempo de viaje, quiere decir, en este caso, de aquí en Río, de este hidrograma representa al otro hidrograma. Aquí sería en este caso el tiempo de viaje. Aquí está el hidrograma 1, que dije yo, y cuánto se demora este hidrograma 1 en llegar acá hacia el hidrograma 2. ¿Para qué? Para sumarse con el hidrograma 2, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces se llama también el tiempo de viaje, ¿sí? El tiempo de viaje después lo sabremos calcular. Bueno, ustedes todavía no cogen hidráulica, ¿no es cierto? Pero aquí, por ejemplo, hay métodos para calcular en función de qué. Por ejemplo, yo calculo en función de la fórmula de Mann. Cuando hablamos de la velocidad, en este caso, velocidad es igual a 1 sobre n, j al 1/2, y era la 2/3. ¿Sí? Era la 2/3. Bajamos de aquí. ¿Sí? Hablando que la velocidad aquí es igual. La velocidad es igual a espacio sobre tiempo o distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? Distancia sobre tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, para calcular el tiempo, ¿qué será igual? Tiempo va a ser igual, en este caso, ¿a qué? A distancia sobre velocidad. Distancia sobre la velocidad. Entonces, la velocidad tengo acá, ¿no es cierto? Conozco la velocidad, acá trabajando con esto. Entonces, tengo la pendiente desde este punto y este punto tengo la pendiente, ¿no es cierto? Esa es la pendiente. La rugosidad, tengo que saber la rugosidad del cauce, cuánto vale n acá. El radio hidráulico va a ser igual a qué? El radio hidráulico va a ser igual al área sobre el perímetro, ¿no es cierto? La sección en este caso. Y tengo todas esas cosas, ¿no es cierto? Radio hidráulico, área sobre el perímetro, tengo eso. Entonces la distancia va a ser la distancia de aquí a acá. Entonces debo saber qué distancia va a recorrer, en este caso, el diagrama, ¿no? Entonces se llama tiempo de viaje. Entonces el tiempo de viaje va a ser igual la distancia que recorre, en este caso, este hidrograma, este punto acá, sobre la velocidad que tiene este punto. Entonces yo podría calcular tiempo de viaje, que sería este caso que está hablando acá, que sería 1/3 en este caso. Entonces el tiempo de viaje calculo acá, pero el delta T, en este caso, por el análisis de estos hidrogramas, sería en este caso, el delta T sería, en este caso, si le tomo la segunda opción, sería el delta T para nuestros análisis o para nuestros intervalos de análisis será igual a 1/3, en este caso, del T, el tiempo de viaje que calcule aquí. ¿Sí? Aquí.
tiempo de viaje. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí está ingresando lo que es la parte hidráulica y la parte hidrológica. Y así trabajamos. Por ejemplo, esta situación trabajamos acá con lo que sea en este caso, un poco estoy aplicando lo que es la fórmula, en este caso lo que es el método de Muskingum, ¿no es cierto? Que vamos a ver despuésito, el método de Muskingum para lo que es tránsito de crecidas, ¿sí? De Muskingum hay un método de Plas, el método Muskingum-Kush, el método de onda cinemática, ¿sí? Entonces, este método, por ejemplo, este es el que yo más utilizo, pues si me lo sé bien, ¿no es cierto? Hay los métodos también que sí me lo sé, pero al final, pues el que yo mejor trabajo es este, porque tengo los parámetros de este caso, ¿sí? Y en los modelos, pues ya está ingresado todo lo que queramos, pues podemos utilizar, ¿sí? Entonces, eso es lo que se refiere acá a lo que es la ecuación de almacenamiento, ¿no es cierto? Y qué es lo que está tomando en cuenta ya para el tránsito de la crecida. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Acordarse de este momento, ¿no es cierto? Si estamos dando esto, ya estamos hablando ya estamos ingresando lo que son modelos. Después debemos saber qué es un modelo, la calibración de modelos, cómo se calibra un modelo, todo lo demás, ¿sí? Porque eso es cuando hablamos ya de modelos, muchos de ustedes, la mayor parte, utilizan modelos, todos modelos, ¿sí? Pero para saber los modelos, tenemos que saber qué es lo que hace el modelo. Es decir, cuando yo hago un tránsito de crecida, esto está haciendo el modelo, ¿sí? Esto está haciendo el modelo. Entonces, yo debo saber qué hace el modelo para yo poder utilizar el modelo, por si acaso. Ya muchas veces, modelo, al final no saben qué es lo que hace el modelo y ingresamos datos y sacamos resultados y estamos felices y contentos que salió un resultado, pero no sabemos qué es lo que ha hecho el modelo, cuál es el resultado final que tenemos. ¿Sí? Hasta hay que tener bases para interpretar lo que hace el modelo e interpretar los resultados del modelo. ¿De acuerdo? Continuamos. Ya, aquí estamos. Exactamente lo que les acaba de decir. Entonces, ¿para qué sirve el tránsito de crecidas? O sea, lo que estamos haciendo, ¿cierto? Si bien es cierto, esto ya he explicado hace FU. Entonces, mire, este es el hidrograma que está, en este caso, si está aquí causa el río, estoy trasladando desde aquí, desde el punto 1 hasta el punto 2. Entonces, este es el hidrograma en el punto 1, este hidrograma, punto 1. Y este mismo hidrograma transita desde este sitio acá. ¿Qué pasa? Llega como este hidrograma de salida. Pues este se llama hidrograma de ¿qué? Hidrograma de, ese sería en ese caso, de entrada, sería el inflow. ¿Sí? El inflow. Inflow. Y ese sería, en este caso, el outflow, que sería este. El outflow. Entonces, el que llega acá. Y por supuesto que puede sumarse a este otro hidrograma, pues de acá en este caso. Pero lo que pasa es que en este sitio. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia entre este caso, la diferencia, si ustedes pueden ver, es el pico, ¿no es cierto? Es el pico. Y el pico prácticamente tiene esta diferencia acá. Entonces, toda esta diferencia es del pico. Esta diferencia, ¿sí? Entonces, la situación, por ejemplo, para control de inundaciones, ¿qué es lo que nos interesa? Lo que nos interesa es los caudales tan altos con picos muy fuertes que nos causa mucho daño, se desborda el río, inunda nuestras propiedades y todo lo demás. Nos interesa es tener los mismos hidrogramas, ¿no es cierto? Pero con un pico más bajo, ¿para qué? Que este caudal que está llegando acá sea aquel caudal que todavía siga transitando en el área del río, en el área hidráulica, y no se desborde y no produzca en este caso las inundaciones, ¿sí o no? Entonces, sí. Entonces, lo que quiere decir es que yo quiero tener este hidrograma de acá. Este sí me permite continuar en el río sin desbordarse el río, ¿no es cierto? Ya. Ahora, esta diferencia, si es que yo voy, si ustedes pueden ver esta porque lo he puesto aquí, es este volumen, en este caso, que se llama almacenamiento. Almacenamiento implica que este es el que de pronto se lamina aquí, en este tramo, de acuerdo al área hidráulica, ¿no es cierto?, en un río. Y si es un embalse, pues simplemente se queda en el embalse para después continuar saliendo. Pero ya no con un pico alto, sino un poco pico bajo. ¿Cierto? Es lo que está diciendo. ¿Sí? Pero, entonces, ¿qué quiere decir con este? Este valor de este que se almacena aquí, después vas a ir, ¿qué sería este de acá? Es decir, no se pierde ningún caudal, no se pierde, lo único que se hace es, como digamos, laminarse, ¿no es cierto?, en todo el área que está ahí, y luego poco a poco va saliendo. Es decir, no hay un caudal que digamos, no, lo que pasa es que como ya es más pequeño, se pierde, nada, no se pierde. Aquí está en el verde, este volumen está sumado acá.
y el otro, por la diferencia, pues continúa saliendo, si ninguna parte del caudal se pierde, por si acaso, ¿no? Entonces, aquí dice hidrograma de entrada y salida de tránsito de avenidas o de crecidas. No sé si está claro, señor. Si tenemos claro eso, estamos hechos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo está correcto. Vilma, si estamos entendiendo. Sí, profe. Ok. Buenos días. Ya, buenos días, ya. Vamos a hacer. Lo importante es que me cachen, ya. Ya. Vamos a ver. Entonces aquí hablamos ya curvas características de embalses. Si bien es cierto, ríos, ustedes saben, en este caso, en los estudios hidrológicos digamos, se relacionan, ¿no es cierto? Este tramito del río que hago estas cosas, digamos, se caracteriza como que fuera un embalse, ¿no? Y por eso vamos a ver embalses. Entonces, ustedes pueden trabajar también en este caso, pues, tipo embalse, ¿no? Exactamente. Ya es cuestión de, cuando ustedes ya que tengan el estudio, es cuestión de saber ya relacionar las cosas, ¿no es cierto? Relacionar las cosas. Por ejemplo, les comento, yo tuve la oportunidad de hacer, sí que les conté a ustedes, de hacer lo que es digamos, el estudio del lago San Pablo. Muchos de ustedes deben conocer el lago San Pablo, que era justamente para colocar lo que se llama en este caso las plantas de tratamiento cuando entre una máxima crecida de 100 años, cuál sería el nivel máximo que estaría y consecuentemente para saber hasta qué nivel llegaría el nivel máximo y a partir de eso tomar precaución por lo menos de 1 metro más y a partir de eso colocar el tratamiento para que no se mojen, ¿no es cierto? No se mojen, no se dañen. Bien, entonces, miren ustedes qué podría hacer yo. Entonces, el más o menos el lago San Pablo tiene esta dimensión así, ¿no? Acá confluyen muchas quebradas. Los que conocen el lago San Pablo me van a dar la razón. Aquí confluye cantidad de quebradas. Entonces, ¿qué tuve que hacer? El estudio total y cada quebrada tiene diferentes tiempos de llegada, de concentración que se llaman, ¿no es cierto? Entonces lo que yo simulé es que como que todas las quebradas están llegando simultáneamente acá al lago, ¿no? Y acá hay unas vertientes grandes, creo que unas 2 o 3, sí, aquí, que el agua, y por lo menos aquí tiene un caudal que por lo menos sería casi de 1 metro cúbico que están aportando. Esto aporta menos caudal, ¿no? Entonces todo esto y al final acá sale ¿a dónde? Sale esto del lago, ¿no es cierto? Aquí incluso hay unas regletas y aquí está la cascada de Peguchi, los que conocen, ¿no es cierto? Bueno, eso nosotros hemos ido también de turistas, ¿no es cierto? Yo también como turista, pero también he hecho el estudio este. Entonces miren ustedes, prácticamente que es el lago, si bien es cierto, esto no es un lago artificial, sino es un lago natural. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Tuve que simular como que fuera ¿qué? Como que fuera un embalse. Entonces aquí hablamos de embalses, ¿ve? Hablo de embalses. ¿Sí? Y esa salida tuve que simular como que fuera un desagüe de fondo. Como que el desagüe de fondo está abierto totalmente y medir cuánto es la salida aquí. Ir a medir, ¿no es cierto? Porque aquí tienen un tipo vertedero, me parece que es un vertedero en B, me parece que es, no me acuerdo bien porque ya fue tiempos. Entonces, ver cuánto está saliendo de caudal. Entonces, ver cuánto sale de caudal y simular. Y saber cuánto, ahora sí, calcular cada uno de esos, cuál es el caudal que ingresó o que está ingresando al embalse, en este caso al lago San Pablo, ¿sí? Los caudales, ¿sí? Todos dicen para 100 años. Claro, te lo dice también 25, 50 y 100, pero el más crítico sería 50 años, ¿cierto? Simplemente. Entonces, con esto y más la cantidad de agua que está saliendo acá, de acuerdo a las características de la abertura que tiene aquí, entonces dijera muy bien, está entrando tanto y está saliendo tanto máximo. Consecuentemente, si es que yo hago esta agua en perspectiva, en este caso en longitudinal, sería más o menos ¿no? Viene así, sería esto así, así y así. Exactamente, y el agua que está saliendo sería así. Entonces aquí el nivel del lago más o menos está por acá, así y esto. ¿Sí? ¿Me entiende? ¿Sí? Entonces, mire, el agua está ingresando por acá. Entonces, todos estos ingresos que son, suma todos los ingresos, son el caudal total que ingresa con 100 años de recurrencia, pongamos. Entonces, quiero ver este caudal, que si es que todas, a pesar que los tiempos de llegada son diferentes, le digo muy bien, ¿qué tal si es que le hago el escenario más imposible de pronto, pero el más probable que podría dañar las situaciones? ¿Qué pasaría? Que todos los caudales llegan, confluyen
simultáneamente acá y cuál sería el nivel. Entonces, calculo cuál es el nivel máximo que estaría en este caso, sumado esto, por aquí, por ejemplo. Entonces yo puedo decir muy bien, saben que llega hasta acá, consecuentemente la planta coloquen acá este lado. ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo lo trabajé con esto? Entonces, aquí hablamos, en este caso, todo esto simulado como un embalse. ¿Sí? Como un embalse, para lo cual me dieron las batimetrías, todas esas cosas, y eso fue excelente para yo trabajar ese tema. ¿Sí? Muy bien, para que ustedes vean. Entonces, ya es cuestión, no solamente que diga, ese es un embalse. No, señores, ustedes tienen que relacionar, adaptarse y simular, ¿sí? Y por supuesto, esto también se le simuló, se le hizo en Excel y llegamos a los mismos resultados, ¿no? Que es una cosa que era decisiones para tomar y comprar plantas de tratamiento para todas esas quebradas para que el agua no se contamine. Ustedes saben que un lago, cuando especialmente ingresa materia orgánica, ¿qué pasa cuando ingresa materia orgánica a un lago? ¿Quién sabe? ¿Qué pasará cuando ingresa a través de estas aguas hervidas, ingresa materia orgánica al lago? ¿Qué pasará? ¿Qué pasa con el lago? ¿Saben algo de eso o no? Miriam, ¿sabe si es que qué pasaría si es que hay materia orgánica que ingresa al agua acá? ¿Qué pasaría con el agua? A ver, escucho, Miriam, ¿está en clase o está solamente prendida ahí el micrófono? Ni micrófono siquiera, sino solamente Miriam Rocío Lapo. ¿Me puede contestar? Buenos días, profe. Disculpe, ¿podría repetirme? No lo escuché muy bien. A ver, mi hija, verá. Si este es el embalse, ¿no es cierto? El lago, San Pablo, ¿ya? ¿Qué pasaría si es que estos caudales que ingresan están contaminados con materia orgánica? ¿Y qué pasaría en este caso el embalse? Llega acá con materia orgánica. ¿Qué pasa con este embalse o qué pasa con el agua? Más o menos, ¿y qué podría ser, según usted? ¿Qué podría pasar con el agua? ¿Alguien me puede decir? Bueno, verán, si es que acá ingresa materia orgánica, acá al lago, ¿qué pasará? Se, primero se va a contaminar el lago, ¿no es cierto? Se está contaminando el lago. Y al haber contaminación del agua y materia orgánica, ¿qué pasa? ¿Hay crecimiento de qué? Crecimiento de algas, ¿cierto? ¿Sí? Y este proceso de crecimiento de algas y todo lo demás, ¿cómo se llama el proceso? Se llama un proceso de eutrofización del embalse. ¿Sí me entiende? Entonces, al hacer un proceso de eutrofización, comienza a perder oxígeno y comienza a ser agua de mala calidad, ¿cierto? Comienza a morir especies y todo lo demás. ¿Sí? Eso lo conocen ustedes en calidad de aguas, ¿sí? Al de ver estas cosas, pues escucho, pues, ¿qué es eutrofización, no es cierto? Entonces, eutrofización implica cuando existe materia orgánica en el embalse y comienza a haber proliferación de algas y plantas, todo lo demás, y comienza a perder oxígeno y el agua es totalmente inservible para la vida, ¿no es cierto? Entonces todo eso lo que quieren nosotros, ellos bueno, eso es hace tiempo, ¿no? Eso lo hice hace 10 años, me acuerdo yo hice ese estudio, pues ahora me acuerdo, pero incluso no tengo nada de los datos porque la máquina que contenía se me robaron, lamentablemente no tuve la precaución de tener un disco duro, pero tengo toda la información, se me llevaron, la máquina que me robaron. Bueno, pero aquí, entonces, ¿qué estoy hablando? ¿Por qué hablo esto? ¿Por qué? Porque estamos hablando de tipo embalse, ¿me entiende? Entonces, no necesariamente solamente son los embalses, sino que los lagos pueden trabajar a nivel de esto. Y utilizar la curva, en este caso, de almacenamiento para lo que es laminación. Y lo que hice acá es laminación, ¿no es cierto? Si ustedes ven cuánta agua ingresó y cuánta agua se laminó y cuál fue el nivel máximo que alcanzó. Entonces, con eso, pues yo sé cuál es el nivel máximo donde yo debo colocar mis plantas de tratamiento para que si coloco acá este nivel, ¿qué pasará? Se me inunda, ¿no es cierto? Se me inunda. Entonces, tengo que colocar más arriba con una ligera seguridad para que esto pueda funcionar bien. ¿Y cuál es al final el plan de tratamiento? Que las aguas que sean producidas por estas quebradas, que por supuesto por acá arriba hay comunidades que botan a los desechos de las quebradas y estos desechos son orgánicos que pueden contaminar el agua. Entonces con el plan de tratamiento que hacen, se contamina totalmente y el agua entra casi pura ya en este caso al embalse y el embalse sigue viviendo. Así de sencillo, ¿no? Bueno, entonces mira, para el diseño de captación de la presa, contaminación con información, registros hidrológicos exactamente, estamos hablando de caudales, aquí está hablando,
Y topográficos que ya dije que me dieron la batimetría. ¿Cierto? Si me dan la batimetría, yo puedo hacer lo que son las curvas, en este caso, curvas de área, altura, volumen. ¿Sí? Área H, volumen. Entonces, para cada cota, ¿cuál es el área del embalse? Y cuál es el volumen total del embalse que dan. Entonces, por eso se llama curvas área, altura, volumen. Con esas curvas, pues, la que genero ingreso al modelo. ¿En base a qué? En base a la topografía. Entonces, aquí hablamos hidrológicos, los caudales, y topográficos, en este caso, lo que es la batimetría, en este caso, del embalse. Ya, la información topográfica nos permite hallar las relaciones que hay entre las elevaciones, exactamente en altura, ¿no es cierto? Y el área, aquí está el área, ¿sí? Del vaso, y la relación de las elevaciones y el volumen que almacena el vaso en base. Esta información topográfica se utiliza en curvas de elevación, aquí está justo. Elevación, volumen y área. Aquí está. Elevación, volumen y área, ¿sí? Cómo se muestra en la figura tal, vamos a ver, ¿cierto? Entonces, vamos entrando ya un poquito a las cosas, aquí está justo, ¿sí? Entonces, si yo hago de este embalse, hago el levantamiento, va a tener esta, se llama la curva, en este caso, área, cota área, ¿sí? En este caso, elevación área. Quiere decir, en este caso, es la base del embalse, ¿no es cierto? La base del embalse, la fondo, 0, 0, ¿no? Entonces puedo decir yo que sé, a 8 metros del embalse, ¿cuánto almacena? Digamos, ¿cuánta área tiene? En este caso, 20,000 metros cúbicos, metros cuadrados, pero en área. Ya, esa sería elevación área, ¿cierto? Pero si hablo en este caso, con el volumen, tengo que multiplicar por el ancho y tendría el volumen total almacenado hasta esa cota, ¿no es cierto? Trabajando por partes. Entonces, esa es la primera curva que se llama elevación área, cuando se viene en el caso de los embalses. Exactamente. ¿Sí? Ya que atamos elevación volumen. Quiere decir, en este caso, acá hablábamos de a tal cota, pongamos a 6 metros, tenemos 10,000 metros cuadrados de área de embalse. Si hablamos en volumen, sería en este caso a los mismos 5 metros, de los 5 metros de altura. A los 5 metros de altura tenemos ¿cuánto? Tenemos en este caso, aquí estamos 50,000. Acá tenemos, yo que sé, unos 5,000 metros cúbicos de agua. ¿Sí? Pongamos acá, en 14 metros de altura. Aquí estamos hablando de una cota referencial, no estamos hablando de cotas reales. Cotas reales, por lo general, ahora todos los estudios se presentan en cotas reales. 1800, 640 metros sobre el mar, exactamente. Aquí están cotas reales, ¿no? Exactamente, simplemente. Por ejemplo, a 14 metros de altura, ¿cuánto tenemos en volumen almacenado? Aquí tenemos 900,000 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, así interpretamos nosotros, en este caso, lo que son, en este caso, lo que está almacenado en los embalses. ¿Sí? No sé si está claro aquí. Entonces, eso simplemente vamos levantando, ¿no? Para cada cota, en la función de la topografía, vamos levantando y vamos levantando, en este caso, el volumen y el área. Esas son dos curvas que tenemos que hacer de ley para hacer lo que es, en este caso, calcular el volumen almacenado en el embalse y saber, en este caso, cuál sería el área y la cota, en este caso, hasta cuándo sería el volumen total que puede almacenar el embalse. ¿No es cierto? Entonces, sería, en este caso, el área en que donde va a laminarse la crecida y, por supuesto, cuál sería el volumen máximo que podría el embalse, digamos, retener, a partir del cual ya comenzaría a dejar que pase, en este caso, el caudal de crecida, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver. Ahora sí vamos a ver el tránsito de avenida a través de embalses. Es similar. Si alguien me quiere preguntar algo, Sí, profe. dígame. Escucho. ¿Puede regresar al gráfico anterior? Ya, listo. Ahí. ¿O más? Ya. Ah, Sí, ya. el otro. El que da con área. Ya. Eh, o sea, digamos, si es que yo ingreso estos datos en QGIS y coloco el área, digamos, le hago como una cuenca y le hago la curva isométrica, ¿me daría este mismo resultado? A ver, la curva isométrica lo que sirve es para caracterizar el relieve de la cuenca. ¿Sí? Entonces, pero el relieve de la cuenca, pero también puede dar, en este caso, el área de la cuenca y la altura, ¿no es cierto? La altura y el área de la cuenca. También nos puede dar ese caso, la curva isométrica. ¿Sí?
En cuanto se refiere a eso, no, ahí no, o sea, no podemos relacionar en cuanto se refiere a lo que es ipsometría y lo que es, en este caso, lo que es embalses, ¿sí? La isométrica es en este caso, a ver, la curva isométrica es más o menos esta, es esta más o menos, así es, ¿no es cierto? Entonces tenemos Sí, este caso, aquí tenemos también es que es el área, y aquí tenemos lo que es la ecuación o cota, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en cambio implica a tal cota, digamos, a tal cota tengo, en este caso, tal área. Aquí me ayuda un poco hasta, por eso dice caracterizar el relieve de la cuenca, quiere decir en este caso. Por ejemplo, aquí la curva isométrica me ayuda muchísimo para saber en una cuenca donde yo quisiera, ponga su caso, quiero hacer sembrar aguacates, siempre, ¿no es cierto? Entonces sé que el aguacate me da entre las cotas, yo que sé, 1,300, no sé, me invento, no sé, ¿no? Aquí en Conoco se da aguacate, ya bueno, pero aquí estoy en la cota, creo que estamos en 2,300, me parece que estamos, sí, porque en Quito está 2,850 más o menos en promedio, 2,300 hasta acá, Conoco, ya, 2,300, 2,400. Entonces los aguacates hacen entre la cota 2,000, 2,300. Entonces, si yo estoy en el área, en la cuenca tal, entonces estoy en la cota 2,300, digo, muy bien, ya. Entre la cota 2,300, pongamos acá, y la cota 2,200, acá, entonces en este caso, 2,200 la cota, ¿qué área de terreno tendría en la cuenca yo para poder sembrar aguacates? Entonces sería esta cosa de aquí. Eso me da un poco la curva isométrica, ¿qué quiere decir? Caracteriza el relieve y saber más o menos qué área de cuenca estaría eh, apta para yo poder tomar, sembrar tal o cual tipo de producto, porque esas cotas me da este producto tal. Sí, o sea, me ayuda mucho esta curva isométrica. Sí, me ayuda mucho. Pero este se llama en este caso ipsometría, cuando se refiere lo que es caracterización de relieve de una cuenca. Sí, caracteriza el relieve de la cuenca y también ayuda a saber qué porcentaje de área de la cuenca está entre tal o cual cota. ¿Sí o no? En ya cambio, creo que sí, sí, no, no me sirve entonces. claro, no te va a servir. Entonces, acá en cambio, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo lo siguiente. Mira, entonces yo tengo este es del embalse, ¿no es cierto? Un ejemplo. Así nada más. Entonces, quiero que se vea en este caso. Dice acá, este, el área, si es que vamos acá, ¿no es cierto? Este es un corte que le he hecho, pero el embalse, ese sería en planta, ya, ese sería el embalse. Entonces, aquí estamos hablando de las alturas, las alturas, las alturas, las alturas. ¿Sí? Entonces, esto tengo estos. Estos puntos que estoy tomando aquí, ¿cuáles son? Esos son los que me dan en las casos las batimetrías o la topografía que dice acá. Entonces, quiero hacer la cota área. ¿Qué quiere decir área? A cada elevación de este caso, digamos de este caso, ¿no es cierto? Digamos, tengo una elevación tal aquí. Aquí estoy en la cota tal, estoy en la cota tal, estoy en la cota tal y así vamos a ver, ¿sí? Entonces, bien, pues ese sería este caso. Entonces, voy acá. A esta cota tal, ¿cuánto es en este caso el área del embalse? Entonces, el área va a ser esta área de aquí, esta área de aquí, esta de aquí, ¿sí? A esta cota tal, esta área es de esta acá. Entonces, en este caso, el tal área. Pero, en este caso, para sacar el volumen, ¿cuál sería? Multiplicado en este caso por el ancho del embalse. En este caso sería poco, y en ese poco así, ¿no? Así más o menos en este caso. Así. Entonces sería apuntar por este ancho de acá, sería en este caso el área del embalse multiplicado por la cota, me da el volumen total que está almacenado aquí, todo esto. Entonces, en este caso, en este caso, mira, para cada elevación tengo un área definida, área de embalse. Pero si voy un poco más acá, a calcular el volumen, entonces digo muy bien, para esta cota, tengo esta área y multiplicado por esta altura, me da en este caso el volumen total que está almacenado acá. Y así voy sumando, poco a poco, suma, y todo el volumen final me va a dar acá, exactamente a la cota 17, en este caso, ¿cuál es el volumen? Es de 500,000 metros cúbicos, en este caso, ¿sí? Exactamente, va sumando y vamos acá de 50,000 a 500,000, el total al final. Al final es una curva, prácticamente una curva de masas, ¿sí? Entonces, a mí me da lugar a saber en qué cota me da tal o cual volumen de agua almacenada.
y al final el volumen de agua almacenada total sería el volumen total de acá. Entonces, ¿qué es lo que me ayuda acá en la laminación? Saber que si es que yo tengo, en cambio, ahora sí, vamos a ver. Si yo tengo este hilograma, de aquí, este hilograma, ¿no es cierto? Que ingresa todo este volumen, ¿todo este qué es? Este es el volumen escurrido, volumen de escurrimiento directo, ¿no es cierto? Escurrimiento que ingresa, porque este es el caudal y este es en el tiempo, que es un hilograma. Entonces, este caudal ingresa y yo tengo este embalse, entonces sé que es con cuál es el volumen caudal que ingresa en el tiempo dado, y si es que esta área que yo tengo de embalse me suple o no el volumen que ingresa de aquí, totalmente. ¿Me suple o no? Entonces, ¿qué pasa? Si es que esta área, o multiplicado por este campo de altura, como que estuviese eso vacío, ¿no? Ingresa el agua acá, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esto comienza a subir, 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 subir. Entonces, sé a tal altura y tal área y tal volumen. Y va sumando, sumando, sumando a tal altura, tal área, tal volumen. Voy sumando así. Y hasta llegar a la cota final, que sería en este caso. Y va a llenarse el embalse. Y a partir de que se llena, miren ustedes, prácticamente acá casi no, o salía alguna cosa o sale lo normal. Entonces va saliendo y va saliendo para acá. Y acá el río continúa su marcha y el nivel del río sigue por aquí. ¿Sí? Es decir, entró un caudal tan grande, que sería en este caso este hilograma, que este hilograma fue llenándose poco a poco, poco a poco, poco a poco. Acá sigue saliendo un caudal normal al que el río pueda desalojar y luego pues continúa esto. Entonces, ¿qué se hizo este hidrograma? Este hidrograma se bajó prácticamente a acá, de salida. Entonces, acá entró este hidrograma, y acá está saliendo este hidrograma. ¿Se dan cuenta? Y este hidrograma me suple el área hidráulica que tiene el río, consecuentemente no me desborda. Entonces, ¿qué estoy utilizando? Esta área y este volumen, en este caso del embalse, estoy utilizando ¿para qué? Para aquietar la crecida o laminar la crecida y no me cause aguas abajo, inundaciones. Entonces, esto se llama en este caso lo que es el tránsito de crecida a través de un embalse, laminación de crecidas a través de un embalse, y esto es lo que están hechos los proyectos multipropósitos que les han escuchado. El Chone, el Bulu, que ahí no se habla porque funcionan bien. Si no funcionaran bien, ya estuviesen discúlpenme, pero ya hablando estupideces, ¿no es cierto? Ya estuviesen así. Como funcionan bien, entonces están calladitos, ¿sí? Porque ahorita estamos en una época lluviosa fuerte y están funcionando súper bien estos embalses. Esa es la función que hacen los embalses. Antes no habían estos embalses. ¿Qué pasaba? Estos caudales, este hidrograma, corrían por los ríos y todo eso se abordaban y se inundaban toditas las plantaciones de cacao, de plátano en la costa ecuatoriana. A medida que se hizo estos embalses, entonces esta función es la que se hace. Entonces, el caudal que sale prácticamente son estos caudales y recorren por ríos sin hacer daños y la gente tranquilamente está haciendo sus cultivos. Entonces se llama los multipropósitos, ¿no es cierto? Pero se basa exactamente en esos estudios que se hacen, sí, totalmente, ¿sí? Entonces, Ya, profe, ya dígame. el momento que usted hizo ese con la batimetría, realizó curvas de nivel, ¿no es cierto? Claro, Ya. Se podría calcular mediante las curvas de nivel, sacar las áreas claro, y multiplicarle por la altura. O sea, ese es por el método supuesto, que sacas el realizó. volumen, Ese es el método que realizó. claro, Ya, profe. cada Sí, turito. eso Por eso estaba te digo, va pensando. ingresando, mire, va ingresando el caudal, digo, estamos aquí, ya a la cota, sacó el área y el volumen. Y el área de esto para acá y volumen. Entonces, área por H, ¿cuánto es? Volumen. Entonces, el volumen que puede más alto. Entonces, el volumen sería esto, todo el volumen pequeñito, volumen, el volumen. El volumen final sería esto, ¿no? ¿Sí? Pero que lo que sucede es que el río va ingresando, pero va saliendo acá un caudal tal. Caudal que el caudal que suple, en este caso, si es que yo hago un corte aquí, sería este sería la sección, y el caudal está aquí, yendo, saliendo. Entonces, no está desbordándose hacia otras áreas. Entonces, lo que yo trato de hacer es que el caudal que me produce la lluvia tan intensa, que sería este hidrograma, trato de que no salga este total, se quede aquí, se lamine, se concentre acá y al final salga esto. ¿Para qué? Que continúe hacia aguas de abajo y no me desborde y acá tranquilamente la gente que vive no tenga problemas, su sembrío y todas esas cosas. ¿Sí? Entonces voy a calculando, va ingresando, tal altura digamos, está aquí está la altura, ¿no es cierto? De lo que ingresa, el caudal ingresa aquí a la altura, cuál sería el área y cuál es el volumen que va almacenando.
voy a hacer por partes, voy a decir. Y eso se hace, ¿no? Por partes y va sacando para el diagrama, exactamente es de esto, ¿no? Para tal cota, tanto volumen, o tal, y tal área también, por eso se llama cota, altura, volumen. Perdón, cota, área, volumen. Se llama cota, área, volumen. ¿Sí? O elevación, área, volumen, también lo mismo. ¿Sí? Entonces, es lo que hace. Entonces, ese es el sistema en este caso, Pero al final funciona bajo la ecuación de ¿cuál? De I menos O, ¿no es cierto? Menos O, que es igual en este caso a un S delta T. Exactamente, es la ecuación. Entonces, ¿qué hace aquí? Entonces, dice que la entrada, este hidrograma, entrada, menos la salida, que es este hidrograma, va a ser igual a ¿qué? Al almacenamiento que se produce aquí en esta presa. La presa sería cuando es estructura sin agua, y presa, ¿no? Estructura más de agua se llama embalse, ¿no es cierto? Ya. Entonces está claro ahí. O sea, esto puede ser en el ArcGIS, puede ser, todo eso puede ser, no hay problema. ¿Sí? Pero la simulación en sí tienes que trabajar con fórmulas de estas datos. Y el tránsito de crecidas, pues que es otra cosa que lo hablamos en este caso, ¿no es cierto? Entonces, aquí hablaríamos, mira, entonces podríamos estar hablando, ya estamos hablando de embalses, entonces, ¿qué estamos ahorita aquí? La cuenca es esta. Dibuja aquí, voy a dibujar la cuenca, ¿ya? Y póngase que he hecho el embalse, entonces aquí el embalse va a ser todo esto, ese embalse. Entonces, todo este es el embalse que yo he construido, ¿para qué? Para eliminar crecidas. Pero a pesar de eso, aquí hay ríos que vienen acá y hay ríos que vienen así, están los ríos de acá. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué? Yo puedo hacer en este caso, trazar esta cuenca, está aquí, trazar esta cuenca de acá, pongamos un caso así, y transitar este diagrama de acá y transito acá. Entonces hago un tránsito de crecidas de aquí a acá y otro tránsito de crecidas de aquí a acá, dos tránsitos, ¿cierto? Y las áreas, toda esa aportación hacia el embalse. Sería 3, ¿sería cuántos hidrogramas? 1, 2 y 3 hidrogramas. Y 4 hidrogramas con este, ¿no es cierto? Entonces todo eso lo hago llegar al embalse y hago el tránsito de acá. Y aquí le hago la laminación de en cambio en el embalse. Todo eso puedo hacer, ¿no es cierto? Y el modelo me permite hacer todo eso. ¿Sí? También, bueno, también se hace a pie, ¿no? O sea, en el Excel puede hacer, ¿no? Se ha hecho, por supuesto. Entonces, o sea, todo es cuestión ya de aplicar la hidrología, ¿no? En este caso. Es full hidrología en este caso. ¿Alguna pregunta tal vez ahí? Bueno, continuamos. Entonces, aquí hablamos a través de un embalse, ¿no es cierto? Bueno, aquí un poco de teoría, ¿no? Pero la teoría, yo creo que les expliqué ya, creo todo pase. Lo que dice, aquí hablamos ya una onda de crecida, ¿no es cierto? O avenida, ¿verdad? Hay muchos términos, ¿no es cierto? Caudales pico, caudales de crecida, caudales de avenida, ¿sí? También habla la onda de la crecida. ¿Por qué? Porque prácticamente los caudales son instantáneos. Cuando nosotros trabajamos en lo que es este caso, lo que es la serie histórica, ¿se acuerdan? Hablábamos que había la serie histórica, la serie parcial y la serie anual, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, la serie anual, ¿qué es? Son los caudales instantáneos, anuales, por eso decía caudales instantáneos, ¿qué son? Caudales pico. Y ya aquí habla de onda. ¿Qué es una onda? Una onda es prácticamente esto, ¿cierto? Una onda, así. Entonces, estos son que están relacionados a los caudales pico, por si acaso. Yo pongo todos los términos que nosotros utilizamos en la literatura, capaz que no nos coja de nuevo cuando hablamos las mismas cosas en diferentes términos, ¿cierto? Al final serían sinónimos de conclusión, ¿no? Bien, dice en su paso, aquí dice en su paso, ¿a través de qué? De un embalse es atenuada. La palabra también puede ser atenuada, laminada, retardada. ¿Qué quiere decir retardada? Cuando ingresa al embalse, ¿qué pasa? Se retarda el flujo, pues se lamina el flujo, se retarda ahí, ¿no es cierto? Se atenúa ahí y luego, después de un tiempo, sale. Pues por eso se llama retardado, ¿sí? Acordarás aquí bien los tiempos de que los tiempos los tiempos de trazo, en este caso, ¿no es cierto? El tiempo en este caso, el tiempo al pico, todas esas cosas, aquí trabajamos mucho de esto, ¿ya? Dice, cuando ingresa al reservorio, aquí, ¿no es cierto? Ya. Entonces aquí dice acá, ¿no es cierto? Dice cuando ingresa y se reparte en la superficie del reservorio. Y eso ya les expliqué, creo que no hay otros términos más, pero ya todos los términos les ha dado. O sea, y les da del grifo, incluso esa cosa, arriba también se eliminó, todas esas cosas, estamos entrando. El agua contenida en el embalse es gradualmente descargada, justamente, todo lo que dije está aquí, a través de las compuertas de desagüe de fondo, que dije yo, en el embalse en el lago San Pablo,
lo semejé como un embalse como un desagüe de fondo. ¿Por qué? Porque esa agua está continuamente saliendo, ¿no es cierto? Ahora podría ser también que se podía simular de que el momento que hay la crecida se abren las compuertas, en este caso, del vertedero. En este caso hablamos de un vertedero de fondo, en este caso, perdón, vertedero móvil. Hay vertedero fijo y vertedero móvil, ¿sí? Eso hemos de aprender en hidráulica general. Entonces, si es que es vertedero móvil, implica que tiene compuertas, entonces puedo cumplir también las compuertas. Pero cuando abro las compuertas del vertedero, más o menos cuando la crecida máxima efectivamente se dio de acuerdo al diseño o más allá del diseño. Entonces, me toca de ley abrir las compuertas que pase el caudal por encima de los vertederos de exceso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ya es otra cosa. Lo demás estará pasando por vertedero de fondo. Y o vertederos de superficie o vertederos de excedencia. Exactamente. Aquí dije de excedencia, ¿no? Ambas descargas son funciones de la altura del nivel del envase. Todo lo que acabo de explicar está aquí, está en la teoría, ¿sí? Exactamente. Continuamos. Si no entienden, me dicen, por favor, no entienden, ¿ya? El tránsito. ¿Sí saben qué es el tránsito, no? Tránsito es llegar de un punto a otro punto. Es simplemente ese tránsito, de aquí a acá. El tránsito de avenidas, en este caso de crecidas también, a través de embalses, tiene por objeto determinar el hidrograma de salida de una presa dado un hidrograma de entrada. Algunas de sus objeciones son, verán, ¿cuáles son las aplicaciones? Yo diría primero, conocer el volumen de agua que pasará por la obra de excedencia si la capacidad de las obras de desagüe son adecuadas, para que cuando venga una avenida o una crecida, no ponga en riesgo la presa, los bienes materiales y vidas humanas que se encuentran aguas abajo. ¿Sí me entienden? Entonces, las obras generalmente son ¿para qué? Para proteger a lo que son bienes, agricultura y especialmente vidas que están aguas debajo de la presa. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? La presa debe ser súper bien construida, súper bien diseñada y también súper bien dimensionada, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para la crecida máxima. Entonces, que yo tengo un caudal que no he calculado bien, el caudal máximo, en este caso que es el hidrograma, en este caso este hidrograma, entonces si está mal calculado esto, también estará mal calculado en este caso las condiciones de la presa, ¿no es cierto? En este caso el volumen del vaso del embalse. Pues todas esas cosas tienen que ver causa-efecto, las dos cosas, ¿no? Ya, la otra dice, para dimensionar la obra de excedencia que conducirá el volumen de agua que sobrepase la capacidad de almacenamiento de la presa. Si saben a qué me refiero esto, acá me refiero a la obra de excedencia. ¿Cuál es? La obra de excedencia son los vertederos de excesos, o el vertedero de exceso, que es en este caso, este vertedero, ¿sí? Este vertedero que vamos a aprender a diseñar en hidráulica general. Él se llama, por lo general, nosotros utilizamos más lo que se llama el vertedero tipo Krieger. Ese utilizamos más. Todas las presas del país tienen vertedero tipo Krieger. Claro, también tienen otros vertederos que se llama, por ejemplo, el vertedero como es pico de pato. También pico de pato también existe el vertedero, ¿sí? Pero más bien estos pico de pato se utilizan más como vertederos laterales, como una ayuda a los vertederos de tipo Krieger, ¿sí? Pero más se utiliza el tipo Krieger, incluso se hace el diseño hidráulico y el diseño geométrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la geometría tiene que ser muy adecuada a que la lámina de agua se pegue al vertedero para que el vertedero no sufra destrucción, ¿cierto? Lo que se llama la cavitación, ¿ya? Entonces, a esta obra de excedencia se refiere acá, a este tipo de obras, ¿no es cierto? Dice que conducirá el volumen de agua que sobrepase la capacidad de lanzamiento. Por supuesto, sobrepase quiere decir que va por acá. Entonces, este sería el nivel máximo de crecida que daría, en este caso, está pasando. Entonces, si es que no tiene compuertas, se llama vertedero fijo, ¿no? Tiene compuertas, se llama vertedero móvil, ¿sí? Y para calcular el nivel del agua máximas son necesarias dimensionar la obra de desvío de tiris. Entonces, ¿para esto qué sirve? Nos sirve exactamente esto, el caudal máximo de crecida que calculé en la cuenca. Entonces, cuando hago yo, por ejemplo, ¿no es cierto? Que pongamos un caso acá, aquí quiero hacer la presa, entonces acá, entonces la presa, pongamos que sea esta, ¿no? La presa sea esta y ese es el río. Entonces aquí tengo que calcular el caudal máximo, en este caso, que sería en este caso generar mi hidrograma, que sería este hidrograma de aquí. Y para este hidrograma es el que va a generar acá. Dependiendo del tipo de obra, ¿no? O sea, por ejemplo, habría que hacer todo un estudio lógico para ver las crecidas de 500 años, de 200 años, lo que sea, en este caso. Mientras los caudales son mayores,
¿qué sucede? Se sucede de que las obras también son más grandes, son más costosas, ¿no es cierto? Entonces siempre hay que tomar en cuenta entre los costos y también entre lo que es la seguridad, ¿sí? Pero si es que es una obra de importancia, de cantidad de gente, que caso de Bulu Bulu, por ejemplo, están protegiendo miles y miles de hectáreas que la gente siembra y que no podía, siempre perdía y no podía importar todas esas cosas, ¿no es cierto? Especialmente para gente mediana era ahí, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que les duele, ¿no? Porque son para más para gente mediana que tenían 4, 3, 2 hectáreas de cacao, esas cosas. Entonces la gente ahora ya pues prácticamente produce y puede vender sus productos. Antes producían, pero llegaba la época de lluvias máximas y perdían todo, ¿sí? Entonces, cuando hicieron estas obras, pues, pero como sucede de que estas obras no producen energía eléctrica porque en la costa no hay caídas, son exactamente para, pues se llama multipropósitos para control de avenidas, y como no produce plata, entonces ustedes no escuchan nunca que están en venta, ¿no? En cambio, las hidroeléctricas que sí producen dinero, pues sí ya están en venta. Incluso la nueva ley, yo leí ahora que el Congreso va a rechazar esa ley porque hay una ley que se llama de incentivos tributarios o no sé cómo, pero ya saben cómo le disfrazan, ¿no? Entonces quieren, en este caso, aprobar en donde está, dicen que, de acuerdo que leí, que todo es privatizar todo, ¿no? Vías, privatizar el agua, privatizar centrales hidroeléctricas, privatizar todo lo que se ha hecho, escuelas, universidad, todo, o sea, todo está metido dentro de eso. De verdad, muchachos, ¿sí? Entonces yo he leído eso, pues, y supuestamente ahora creo que hay una nueva mayoría en el Congreso, digamos, en la Asamblea, pues, van a, van a rechazar. Esperemos que no haya compra de conciencias, ¿no? Y que rechacen eso realmente nos afecta, ¿no? Como ecuatorianos. Bien, considerando que el desprendimiento y la descarga dependen solamente de la elevación del nivel de caso, elevación, el nivel del agua, las curvas resultantes, volumen, elevación que vimos anteriormente, y descarga, elevación o caudal elevación, pueden ser combinadas, tener una curva de, en este caso, volumen descarga, ¿sí? Entonces se deduce que el lanzamiento depende solamente de quién, de en este caso, la función de la salida. Entonces todo depende, ¿qué dice acá? Si yo tengo aquí la presa, ¿no es cierto? Aquí así, pongamos un caso, aquí está el nivel, ya, entonces, ¿qué pasa? Entonces todo depende, dice la descarga. Volumen sería el volumen total que está almacenado aquí, las cargas que está saliendo esa agua de fondo sería esta. Entonces, ¿cuánto volumen va saliendo? Y, perdón, sí, claro. Aquí está almacenado, ¿no es cierto? Aquí está el S, ¿no? Almacenado en esta presa, el volumen. Y depende, en este caso, ¿qué depende? De la descarga, el outflow que sale acá. ¿Cuánto sale? Entonces, yo puedo trabajar a través del desagüe de fondo o puedo trabajar a través de ¿qué? A través de las compuertas que están acá, en este caso, instaladas en este caso, aquí en el vertedero, que se llama vertedero móvil. Entonces, si llega un nivel máximo para acá, ¿qué pasará? Abrirá las compuertas y pasa el nivel, seguirá a continuar acá. Entonces, ahora, ¿trabajará qué? Trabajará, en ese caso, el vertedero de excesos, que sería el Krieger, y trabajará también el desagüe de fondo. Pero para eso tiene que ser regulado. ¿Por qué? Porque aguas de abajo aquí hay una sección del río que soportará un caudal máximo que para que vaya máximo esto para que no haya desbordamiento y no cause problemas de agua. Entonces va a estar en este caso, la regulación va a ser, para la salida del caudal, ¿qué será? Regulación será acá, ¿no es cierto? Regulo con puertas, por eso para eso o sea, tenemos lo que se llama el plan de manejo del embalse, ¿no es cierto? El plan de manejo para saber cuándo abro o cuándo no abro. Cuánto sale el valor de caudal y cuánto sale esto. Entonces yo puedo botar este caudal, en este caso aquí este caudal, de este volumen almacenado, y este otro caudal. Entonces todos sumados debe dar máximo la capacidad de que pueda transportar el río aguas de abajo. ¿Sí? Los que son de Manabí me van a dar la razón. En Manabí, por ejemplo, lamentablemente, me parece a mí, no puedo afirmar exactamente, yo sí conozco todo lo que es Presa Honda, La Esperanza, por ejemplo, me parece ahí que no tienen un buen plan digamos, de operación del embalse Poza Honda. Entonces sucede que en épocas, digamos, en épocas de lluvia, de intensidades altas, ¿no es cierto? Sucede que esto prácticamente, el embalse, digamos, la presa se llena y comienza, tenemos que botar agua por ¿dónde? Por los vertederos de excesos. Entonces está saliendo desagüe de fondo
más altos decesos, sucede de que como el embalse ya su capacidad prácticamente pierde su capacidad de almacenamiento, entonces tienen que botar la más cantidad de agua. Y al final no hemos hecho nada porque al final comienza a botar agua a las dos partes y el caudal es mayor a la área hidráulica del cauce aguas de abajo y comienza a inundar todo Puerto Rico, Santa Ana, todas esas cosas. Si los que son de por ahí me van a dar cuenta, porque si yo sé que en Iquien hay estudiantes de todo el país y unos 2 chicos que recién llegaron, he visto que son de allá de Puerto Viejo, ¿sí? Hay gente de Puerto Viejo que estudian allá en Iquien, ¿no es cierto? Y ellos me van a dar la razón. Conozco este tema porque he trabajado también en esos temas, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta de lo que estoy explicando, no? Entonces, esto tiene que dar acá. De la ecuación se dice que la relación lineal, en este caso, verán, bueno, aquí yo tengo un programita que me hice yo en el Excel en función de esto, K. Este K es como un coeficiente de escurrimiento, más o menos, ¿sí? Yo puedo trabajar, aquí incluso ya puedo hacer un modelo, y lo he hecho un modelito, entonces yo voy entre los caudales calculados y los caudales observados. Entonces, me funciona inicialmente, me puede funcionar para lo que es de embalse. Tengo ahí un modelito que lo hice, lo tengo ahí, ¿no? Hice para un estudio, ustedes han hecho un estudio, presenté yo esa cosa, ¿ya? Pero no está publicado nada por si acaso, solamente estudios de consultoría que he hecho. Pero al final trabajamos con este factor K. ¿Qué dice aquí? En la ecuación se deduce que la relación es lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Lineal quiere decir tanto hay almacenamiento, tanto sale, y tanto se almacena y tanto sale. Así nada más. Y la relación vuelve a que el almacenamiento es igual a qué? A K por Q. ¿Qué quiere decir K? Es un factor, en este caso K es una constante, ¿no es cierto? Que multiplica al caudal de salida. ¿Sí? Entonces, eso simplemente, K. Vamos a ver acá. Entonces, al final será la pendiente de la recta. En este caso, es como que fuera una función así lineal. Exactamente. Sí, por eso dice aquí, S es igual al factor K, que es un factor de como que fuera un coeficiente de escurrimiento, como que fuera, no es que se llama, en este caso K se llama factor de almacenamiento que mencioné. Vamos a ver. Ya, aquí tenemos exactamente lo que estoy explicando. Entonces aquí ya estamos dando los dos embalses, pues este sería el ingreso, ¿no es cierto? El que ingresa el caudal, digamos el hidrograma, y este sería el que sale. Es el I y el que sale. Entonces, volumen máximo almacenado, todo esto se almacena ¿dónde? Se almacena en la presa. ¿Sí? Y luego sale esta parte de acá, va saliendo poco a poco. Es decir, este caudal total va a ser igual a este caudal total, por si acaso. No se pierde nada, solo se almacenó y después va saliendo poco a poco. Entonces aquí dice volumen máximo almacenado en el vaso, que sería la diferencia. Es el almacén del vaso. Entonces ya puedo saber cuál es el volumen total que yo necesito para qué, para diseñar el volumen del vaso. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es, bueno, hay estudios preliminares que se debe hacer geología y todo lo demás, y luego se selecciona el sitio donde se hará, en este caso, los estudios, digamos, del envase. ¿Sí? Hablamos del Coca-Cola Sinclair, ¿no? Como la gente no sabe, ustedes deben saber esto. Mucha gente, yo escuché a un asambleísta creo, me parece. Bueno, ustedes saben que ustedes son semi en todo, ¿no? Entonces hablaba de que la Coca-Cola Sinclair está mal ubicado y donde está ubicado no hay agua. Así habla. O sea, como la gente no sabe, entonces le creen todo, ¿no? Si hace pocos, 3 meses o 2 meses, dijeron que el Coca-Cola Sinclair está funcionando a su máxima capacidad. ¿Será cuando funciona a máxima capacidad? ¿Será porque no hay agua? La pregunta del millón. Ustedes ya saben algo de hidrología, ¿cierto? Entonces, si no hay agua, no puede funcionar a máxima capacidad. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, desde ya, la parte politiquera anda metido en esto para tratar de desprestigiar todo lo que se ha hecho. Entonces, miren ustedes, ¿sí? Entonces, las cuencas, por lo general, pues, para eso tienen el estudio hidrológico. Generalmente el punto de aquí, para ubicar una presa, no solamente ubicamos en función de la geología de esa cosa, sino también cuánta agua producirá la cuenca, ¿cierto? Porque necesito llevarme agua para generar electricidad para acá, no Coca-Cola, ¿no es cierto? Entonces, lo primero, la base fundamental de que esto, ¿cuál es? La hidrología. Si no tengo, porque al final, a ver, la potencia, ¿no es cierto?
En este caso, la potencia ¿está en función de qué? Está en función del caudal y de H. Y de H. Por un factor K, en este caso sería factor de pérdidas en este caso. Entonces, la potencia que se generaría en este caso para generar eléctrica está en función de qué? Del caudal y de la altura de caída. ¿Sí? Por eso en la costa yo no puedo generar energía. Salvo el caso de que yo estoy llevando, por supuesto, doble peripa, sí genera energía. Pero no genera energía porque tiene caída, sino ¿por qué? Porque el agua se bombea hacia el doble, entonces que llega a una velocidad tal y se aprovecha la llegada del agua para disipar energía, se aprovecha para generar energía. Sí, eso sí. Pero en cambio, por eso las mayores centrales, ¿dónde están? En la sierra. Y entre sierra y oriente, ¿no es cierto? El oriente de oriente no está, porque el oriente ya es plano y no tenemos caída. Pero entre sierra y oriente, el caso de Coca, Codo, Sinclair, el caso de Zamora, estamos en la cordillera que baja hacia ¿dónde? Hacia el oriente. Entonces tenemos una buena caída. La referencia es la cascada de San Rafael que desapareció. Entonces aquí tenemos caída. Si no hay altura, no habrá buena potencia, por lo tanto no se puede tener energía. Si no hay caudal, tampoco. ¿Sí? Entonces depende de dos cosas. Y este caso simplemente es un factor de pérdidas como altura neta, todo lo demás. Entonces, la primera opción es que yo tenga una cuenca que me genere agua. La segunda opción es que este punto donde selecciono debe tener una altura tal para que cuando me lleve el agua y acá esté en la casa de máquinas, pues caiga el agua y genere, en este caso, la potencia necesaria para que muevan las turbinas y me genere energía eléctrica. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, decir que no hay agua, o sea, y está a su máxima capacidad, las 8 turbinas funcionan, entonces, tal vez por eso digo, tenemos que saber educarnos, leer para asimilar a veces las tonterías que hablan la gente, ¿no? Especialmente los opositores para llevarse las represas. A pesar, incluso que dicen que no hay agua y todo lo demás, pero acuérdense que esta presa estaba la primerita en el tapete para privatizar, ¿no es cierto? Se detuvieron por la situación de la regresión regresiva. Se detuvieron. Y esta presa prácticamente ya está pagada. Está pagada, ¿sí? Porque alrededor más o menos genera, parece que genera 1.200 millones anuales. Ya creo que son más o menos 5 o 6 años y dijeron que la presa estaba ya pagada. Entonces, si se pierde, ya está pagada también, porque esta energía se vende a Colombia, se vende a Perú, ¿sí? Pues miren ustedes. Entonces, la función es esto. Entonces, ustedes como hidrólogos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que saber estas cosas. Esas cosas. Caudales. Especialmente. De pronto esta H no. Con todo esto hablamos un poco los civiles, pero más bien esto. No saber qué caudales hay. ¿En cuál se refiere este caso? ¿Qué caudal? Los caudales de garantía que nosotros aprendemos. ¿Sí? ¿Cuánto realmente entrega de caudal? Normalmente hablamos de un caudal 95%. Ese caudal 95% es el que debería generar. ¿Para quién? Para la central hidroeléctrica. O 90% me parece que es 90%. Que va a ser una central. Ahora yo puedo generar con caudal, ¿qué? Con caudal 70%. ¿Por qué? Porque yo sé que el 70%, la diferencia va a llegar al 90% puedo almacenar aquí. Perdón, puedo almacenar en esta presa. Aquí puedo almacenar. Es decir, lo que acabo de decir el embalse. Entonces, almaceno esto y esto me ayuda para qué? Suplir en épocas donde las lluvias son más bajas y me suple esto y sigo trabajando y entregando agua para seguir generando energía eléctrica. Entonces, todo está calculado. Todo está calculado, ¿no? Entonces, sé, por ejemplo, cuánto de caudal yo tengo, en qué tiempo puedo desalojar todo para que me ayude a seguir dando agua y seguir generando energía. ¿Cuándo almaceno? En la época de lluvias intensas. ¿Cuándo utilizo? En épocas que bajas lluvias. Como estamos en la cordillera, prácticamente casi el oriente, es una cuenca de régimen amazónico. Entonces, tienen agua por lo general siempre, ¿cierto? Entonces, que digan que no hay agua ahí, tal vez pueden hablar de la geología, sí, por la situación de las mala suerte de ellos, que creo que la regresión regresiva está por aquí. Y aquí, todo esto, aquí estaba el San Rafael, ¿no? Aquí estaba San Rafael, se fue, la cascada. Todo eso se fue, todo esto. Y en este caso, la erosión está yéndose para acá, a los ríos, de este caso, los San Luis, ustedes se han de conocer, ¿no? Ciudades a San Luis, es bonita Ciudadela, planito, toda esa parte. Río, ¿cómo se llama este río? No me acuerdo, pero más arriba que el río Salado, ¿no? Pero aquí ese río,
Bueno, ya no me acuerdo más, pero la noción se quedó aquí por si acaso, ya nos llegó acá. Pero, o sea, la primera situación era llevarse esta, ¿no? ¿Se acuerdan? Ustedes deben acordarse. Entonces, no solamente es de estudio, también hay que saber estas partes de acá, el por qué, ¿sí? Entonces, yo siempre estoy relacionando esas cosas. Entonces, aquí está, entonces, ¿qué hace? Esto, digamos, en el caso de para control de inundaciones, ¿qué pasa? Este caudal que estamos aquí hablando está almacenándose aquí, para después que vaya poco a poco saliendo. Cuestión de almacenamiento, ¿para qué? Para abastecer agua en época de sequías, está aquí. Entonces, esto está lleno, esto sigue lleno, ¿no es cierto? Y cuando ya viene la época seca, comienza a dejar de botar esta agua. Y tengo agua hasta que comience otra vez la época lluviosa y comienza. ¿Sí o sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, así funciona la hidrología, ¿no? Entonces, que ustedes se den cuenta. Todo depende de qué. De una buena presa, o que sea. No, depende de qué, de la hidrología. Exactamente. ¿Qué? Si no hay caudal, no podemos hacer nada. Así es sencillo, señores. ¿Sí? Pues por eso es que tiene que buscarse exactamente cuencas. No sé si está claro, muchachos. Un poco les metí para acá. ¿Está claro? ¿Cuánto está? Están 6. Esperemos que les sirva estas cosas, ¿ya? ¿Qué dice Vilma? A ver, Cintia, dígame. ¿Sí tiene la idea de para qué nomás sirve lo que estamos estudiando? Me escucho, Cintia. Verán que ya regresamos a clases del el primero, parece que, Bueno, pero para, para ver los niveles de almacenamiento. claro, exactamente, niveles de almacenamiento. A una cota tal, ¿cuál sería el volumen total de almacenamiento? Y el volumen total del embalse. Entonces, yo voy a manejando en función de niveles, ¿no? En cotas, ¿no? Y todo eso está automatizado. Si alguna vez, estoy allá, ya estamos en presenciales, trataré de hacer la gestión para irnos a visitar esta central, porque hay que hacer la solicitud, ¿no? Y conocer exactamente todo lo que les acabo de explicar aquí, conocerlo y saber cómo funciona, cuáles son los caudales de crecida, cuáles son los caudales de garantía, cuál es la dimensión de la presa, el volumen de la presa, cuánto genera, cuántas turbinas hay, cuánto genera de electricidad, de posible cuánto de plata ingresa al país por venta de energía, y cómo está la situación de esta situación de la erosión, cómo se controló, no se controló, todas esas cosas. Todavía no se sabe esto, ¿no? O sea, solo las noticias sabemos cuando las cosas están empeoradas, pero cuando las cosas están mejoradas, cero. Sí, lo que tenemos, solo hay noticias, solo de esas desastres nos dicen, pero las cosas buenas nos van a decir. Cuando se equivocan, dijeron, se equivocaron, ¿no? Y esto lo que acabo de decir es que se equivocó el gobierno, pues porque al final para ellos todos no vale nada. Entonces dijeron que Coca-Cola Sinclair está en su máxima capacidad funcional. Se equivocaron. ¿Y por qué se equivocaron? Por decir la verdad, dijeron la verdad, pero se equivocaron porque al final la gente leyó, mucha gente leímos, y no es tal pues que no hay caudal, ¿no? No es tal pues que está sobredimensionada, ¿no es cierto? Y al hablar de fisuras, ustedes pueden darse cuenta, cuando una obra está fisurada, no dura ni un mes, y más con un tal volumen de agua almacenada, imagínense. Si ustedes tienen solo yo hago un ejemplo, este es el lavabo de su casa, y está fisurada por aquí, pongamos. ¿Qué pasa con el lavabo? La fisurada implica que el agua está saliendo, y en un pequeño tiempo, prácticamente todo eso se deshace. Y se va todo el tanque al final, con un volumen pequeño almacenado. Ahora no se diga una presa tan grande y fisuras que hay acá. O sea, se da cuenta, están todas las mentiras que hemos soportado nosotros y muchos de ustedes han de haber creído, ¿no? Y la presa todavía no se va. Así de sencillo, muchachos, ¿sí? Pero nosotros, hoy al menos con la guerra, todas esas cosas, tienen que darse cuenta qué es lo que está pasando, cuál es el problema mismo del mundo en general que estamos viendo. Un rato hemos discutido esa cosa en clases, ahorita no la estoy grabando. ¿Cuánto no les gusta a ustedes? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿Alguna pregunta? No, no una pregunta, nomás que añadiendo este volumen. Profe, tiene desactivado el audio. Ya, listo. Entonces aquí dice su micro. ¿Qué pasó? ¿Quién me dijo su micro? Tenía Micrófono. desactivado Ya, el listo, ya micrófono, vi. profe. Gracias, gracias. Ya. Entonces, miren acá, entonces hablamos, cuando nosotros hablamos de laminación de crecidas en embalses, está directamente relacionado a lo que es a la ecuación del vertedero de excesos, ¿no? Y es la ecuación del vertedero. C por L y por H la 3 menos. Esta es la ecuación general de vertederos. Y esta es de orificios, en cambio, este sería orificios o compuertas, o también en este caso orificios, que sería en este caso el desagüe de fondo, que acabo de decir, ya que es de costa de vertedero. O sea, el vertedero quiere decir en este caso, este vertedero, por aquí pasa la crecida, y esta es la ecuación del vertedero. Entonces, el caudal que pasa por vertedero, ¿para qué? Va a ser igual C, que es el coeficiente de descarga del vertedero, que más o menos está entre 1,8 a 2,2 más o menos, ¿sí? Está el valor, ¿sí? En ese valor está. L es la longitud total del ancho de la presa, H es la lámina de agua, esta H aquí, esta de aquí, ¿sí? Entonces, este es el H. Listo, a la 3 medios. Entonces, con esto yo calculo la lámina de agua, yo puedo calcular. El caudal que ingresa está bien, si lo conozco. Pero quiero saber cuál es la lámina de altura de agua, despejo de cuál, despejo H y sé cuál es la lámina de agua. ¿Sí? La compuerta igual, cuál es el caudal de desagüe que sale, en función de qué, de la altura, del ancho del orificio. Puede ser orificio, en este caso, pues cuadrado, lo que sea, o si es con compuertas, también puedo saber cuánto sale por la compuerta de acuerdo a la altura, a la alturita H que yo voy a abrir la compuerta, ¿no es cierto? Referido a una altura H en este caso, de nivel del agua, ¿sí? Por lo general, puede ser, yo trabajo más con orificios. Este es el orificio que se llama desagüe de fondo, ¿sí? Este desagüe de fondo me sirve ¿para qué? Para controlar también lo que es el volumen muerto de la presa, ¿no? Para hacer lo que es el mantenimiento de la presa. Por ahí boto todo. Y por lo general yo siempre hablo del lago Yang, porque yo veo, cada vez que voy de paseo por ahí, pues a veces están botando agua del lago Yang, y ahí está justo el desagüe de fondo funcionando. Y esa agua es, pero un agua, si ustedes van o sea, pasan por ahí, respiran, apesta. ¿Por qué? Justamente hablaba de la putrefacción, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a ese embalse, a ese embalse del lago Yan, ¿cuánta agua baja de dónde? Baja de Patate, baja de Yobama, todas esas cosas, aguas servidas y todo lo demás. Eso llega allá. ¿Sí? Entonces, en el embalse lo que se hace es simplemente se trata de reducir los sedimentos, esas cosas, y la diferencia, pues, lo captan lateralmente. ¿Hacia dónde? Hacia la central hidroeléctrica que queda más o menos cerca de San Francisco, pasando el túnel hacia abajo, hay altura de 120 metros, ahí cae el agua y genera energía y regresa nuevamente al Pastaza. Y luego otra vez en el Pastaza captan el agua, llevan hasta la San Francisco, la San Francisco otra vez generan energía y otra vez botan al Pastaza. Es decir, en ese río hay dos, en el Pastaza hay dos centrales hidroeléctricas. ¿Cuáles son? El lago Yan y San Francisco, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que trabajamos. Pues aquí trabajan con esto. Pues este sirve ¿para qué? Para saber la altura de la lámina de agua que pasa por el vertedero, y este es el caudal que va a salir por esta hueco que así digo, por este orificio, ¿no es cierto?, que sale acá. Entonces, opción de igual este tiene un coeficiente de descarga de orificios, que depende del tipo de orificio que haya, ¿no es cierto? El área del orificio, y 2GH en este caso, la altura de agua que esté sobre el orificio, exactamente, que es H. ¿Y 2G? Pues gravedad. Entonces, mire, aquí se llama ecuación de salida de caudales por orificios y por el desagüe. En este caso, por el vertedero de excesos, ¿no es cierto? Que es dos partes fundamentales de una presa, ¿sí? Perdón.